decidió cortar la entrevista, que hasta donde yo entiendo era una entrevista periodística y respetuosa, decidió cortar el teléfono. Y parece eso, parece que no querés contestar. No, sí, parece. No, sí te quiero contestar. Es una pregunta muy concreta. Te estoy preguntando, Leila, ¿por qué decidieron dárselo a la Fundación Conin? Y tu respuesta es porque para nosotros ellos son honestos. Y bueno, otras no, tienen alguna prueba. ¿Cómo deciden eso? Hay ¿En base a muchísimas qué? de estas asociaciones y organizaciones sociales que funcionaban como intermediarios y gerentes de la pobreza que están denunciadas. Denunciado no es culpable, Leila. Vos seguramente sabrás eso como abogada. Bueno, como abogada, cuando denuncio, créeme que tengo todas las pruebas al alcance de mi mano para probar la culpabilidad de los hechos. O sea que decidieron dárselo a Conin discrecionalmente. No, te mando un beso. No es necesario seguir discutiendo esto, porque evidentemente querés pinchar y querés que yo te diga lo que vos pensás. De verdad, te mando un beso, gracias. Bien, 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos a volver a un tema del cual hemos hablado mucho, que tenía que ver con la falta de repartos de alimentos por parte del gobierno nacional desde que asumió en diciembre, alimentos que estaban guardados en un galpón y sin repartir, y todo lo que eso generó. Está en línea con nosotros Leila Gianni, que es la ex subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, hoy presidenta de la Asociación, quiero decir el nombre bien, para la Libertad, Compliance y la Lucha contra la Corrupción. Leila, buen día. Ari Lijalá te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué es esta asociación nueva que presidís? Bueno, esta asociación está integrada por los abogados penalistas que originariamente conformaron la Brigada Anticorrupción que hemos creado desde la Subsecretaría Legal en el Ministerio de Capital Humano, en donde nos dedicamos a auditar y a denunciar más de 30 denuncias de hechos de corrupción originados en el Estado Nacional y gestiones anteriores, cuando yo estaba a cargo de la Subsecretaría Legal. Y ahora nos estamos dedicando a auditar de una forma más macro y transversal, y en particular en aquellos hechos sucedidos en lo que es el municipio de La Matanza. De hecho, la semana pasada hemos presentado una denuncia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra Fernando Espinosa, en atención al hecho que tuvo lugar el 18 de octubre pasado, cuando la Policía de La Matanza, en coordinación con los agentes municipales, interrumpieron las actividades de construcción sin motivo plenamente justificado, desestabilizando el trabajo de empleados y comprometiendo los plazos detrás del proyecto. Me refiero a la obra que estaba desarrollando Mercado Libre en el predio del Mercado Central dentro de Tapiales. Claramente acá se configura un abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público, y entendemos que la clausura de esta obra no solo representaba una pérdida económica significativa para Mercado Libre, sino que comprometía las esperanzas de desarrollo y creación de empleo en una región que lo necesita con urgencia. O sea, es tu equipo que estaba en el Ministerio de Capital Humano, que ahora tienen una ONG. Una asociación civil. Una asociación civil. Bien. Exacto. Voy al tema que queríamos conversar por tu paso por el Ministerio de Capital Humano. ¿Se arrepienten de no haber repartido la comida? No, a ver, esa pregunta es nefasta, no es verdad. No es que no se repartió la comida fue entregada en su totalidad. Estamos refiriéndonos a los alimentos adquiridos por la gestión anterior. Fueron entregados a través de las provincias a todas las escuelas vulnerables. Como te dije antes, en función de una de las denuncias que hemos realizado fue aquella de los comedores fantasmas, en donde auditamos más desde enero del 2024 hasta el día de la fecha, más de 4.000 comedores, donde pudimos comprobar que más del 50% no existían. ¿Qué hacían estos comedores? Estaban nucleados bajo organizaciones sociales que se presentaban a desarrollo social y les pedían bolsones de comida y también financiamiento en dinero para comprar alimentos y artículos de limpieza. ¿Para qué? Para ser entregado, y nosotros hemos probado en la causa que hemos denunciado que tramita ante la Fiscalía del doctor Ramiro González, que estos comedores, mediante los cuales ellos justificaban el pedido de dinero o el pedido de alimentos, no existían. Entonces, los alimentos para estas organizaciones sociales eran un elemento de poder para mantener coaccionados y amenazados a aquellos que decían representar. Pero, a ver, Leila, vamos por partes, porque una parte es la entrega de comida y otra es la denuncia de comedores fantasma. La entrega de comida, nosotros, de hecho yo lo publiqué, tenían más de 5 millones de kilos de comida guardados sin entregar después de que lo publicamos
recién los repartieron no en comedores, sino en escuelas. Eso efectivamente pasó, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. De esas 5.000 toneladas, sí, cabe mencionar que 3.150 toneladas correspondían a yerba mate. Yerba mate, sí, pero igual no las entregaban. Sí. Acá, desde lo que es el Ministerio del Capital Humano, se está desarrollando un cambio de paradigma que antes estábamos acostumbrados a un asistencialismo que multiplicó la pobreza, para llegar con una asistencia directa a la gente, sacando a los intermediarios y a los militantes del hambre del medio. Y te hago una consulta. Sí. Están recibiendo asistencia a través de la tarjeta Alimentar Comunidad, que se le extiende a cada comedor en particular y no a una organización social. Y te hago una consulta, por recién mencionaste que la mitad de los comedores no existen. ¿Cuántos fueron a ver? ¿4.000? Más de 4.000. Más de 4.000. En este momento no recuerdo exactamente el número, pero fueron más de 4.000 en todo lo que es provincia de Buenos Aires, sí. ¿no? Falta todavía continuar arreglando los que están en otras provincias del país. Claro, porque hay cerca de 50.000 comedores. Inscriptos en el RENACOM, pero como el RENACOM está ideado como un registro que quería dotar cierta transparencia, cuando en realidad era una pantalla, vos de repente tenías un comedor que estaba inscrito más de 5 veces. Entonces por eso es el número alto. Ahí están triplicados, cuadriplicados, y se está comenzando a ordenar justamente toda esa información porque no estaba correctamente sistematizada. Pero no fueron a ver si están. Sí, se están auditando, obviamente que sí. Pero todavía me acabas de decir que no fueron a verlos. O sea, ¿que no fueron a verlos qué? Que hay 50.000 inscriptos. Sí. No, dijiste que fueron a ver 4.000. De los cuales el número se reduce, como te estoy diciendo, ya que había comedores que estaban inscritos más de 4 veces. Entonces por eso quedó un número tan alto. Pues sí que no existen. O sea, no fueron a ver si existen. Sí, fuimos a ver que existe, se está haciendo las auditorías correspondientes. ¿Y dónde está publicada esa auditoría? Debería haberse auditado desde el día 1 que se creó, y lo que hacían era inscribir comedores permanentemente, sin verificar si existían, sin verificar si brindaban la asistencia a quien decían asistir. ¿Y dónde está publicada esa auditoría, Leila? Está denunciada en la Fiscalía del doctor Ramiro González, que la tiene por delegación a la investigación de la causa. ¿No es pública esa auditoría? Si quieres, si tanto te interesa, puedes hacer un pedido de acceso a la información pública, pero sabés que está en el marco de una causa judicial y no sé si el doctor Ramiro González te la dará. Sí. No, yo entiendo que hubo pedidos de acceso a la información pública y no la entregaron esa auditoría, pero te consulto, esa causa judicial todavía no terminó, o sea, no dijo que no existe. En esta causa judicial está presentada como representante la Oficina Anticorrupción, y hoy salió una noticia en donde pudo demostrar que asociaciones civiles ligadas al Monaguillo Grabois pedían dinero para supuestamente asistir a comedores, y muchas de esas facturas estaban dirigidas a un centro cultural que nada que ver con un comedor tiene, en donde se compraron más de 700 kilos de carne, en teoría, para un centro cultural que no estaba inscrito como RENACOM. Es una causa que está avanzando y seguramente en breve va a haber imputados y llamado indagatoria. Ok, pero no está resuelta. No, está en proceso, obviamente. Sabés cómo los tiempos de la justicia. Está bien, pero y más la justicia federal. Puede pasar que estén equivocados y que sean todos inocentes. No estamos equivocados, y el fiscal Ramiro González y la Oficina Anticorrupción están haciendo un trabajo excelente. Está bien, pero Leila, en una causa judicial uno puede denunciar y la justicia puede finalmente decir, no, la verdad que sí existían esos comedores. En el medio dejaron de entregar la comida. No, siempre se asistió a los comedores, siempre se asistió. Vos acá evidentemente querés cambiar lo que yo digo, es tu opinión. No, nosotros hemos entrevistado a muchos comedores de todo el país que existen y porque fuimos y porque los conocemos, y no son comedores fantasma, y nos dicen a nosotros, desde diciembre dejaron de mandarnos comida. Eso existe. Bueno, esos comedores pueden presentarse en la Secretaría de Niñez y solicitar la tarjeta Alimentar Comunidad, siempre y cuando cumplan con toda la normativa legal y los requisitos que la norma legal exijan. Por eso, a esa gente dejaron de darle la comida.
se siguió asistiendo a los comedores, como te digo, desde la tarjeta alimentar comunidad, y asimismo se asistió directamente a la gente a través de un aumento de la UASI y la tarjeta comunidad personal. Evidentemente vos querés seguir en el tema y me parece que ya te lo estoy explicando demasiado. ¿Cuánta comida compraron desde que asumieron hasta que te fuiste del Ministerio de Capital Humano? Alimentos no se han comprado, te estoy diciendo que se cambia de la política, cambia de la política alimentaria de comprar alimentos. Nosotros también hemos denunciado que estos alimentos eran adquiridos con licitaciones espurias, direccionadas a proveedores amigos y pagados a sobreprecios. Se asiste directamente a la gente con dinero, ya sea la persona o al comedor, para que el comedor o la persona elijan y tengan la libertad de elegir qué producto consumir. ¿Y qué pasó con los fondos que giraron a la OEI? 14.000 millones de pesos que giraron para compra de lentejas y aceite. ¿Cómo? ¿Qué pasó con los fondos que giraron a la OEI para la compra de aceite y lentejas? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Se compró ese aceite? ¿No se compró? Eso estaba en trámite en la Secretaría de Niñez. Al día de la fecha, cuando yo me fui, realmente no recuerdo. Es un montón de plata. Eso le pueden consultar a la secretaria, por respeto a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, deberían consultarle a ella, a Janina Nalolembo. Pero ¿no te acordás qué pasó con toda esa plata? Era un montón. Eso lo gestiona la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. A ver, yo en ese momento era subsecretaria legal, no gestionaba los fondos de la subsecretaría de Niñez. Si querés, podés preguntarle a la Secretaria de Estado, Janina Nalolembo. Ok, son, aclaro, 6.772 millones de pesos que mandaron a la Organización de Estados Iberoamericanos para la compra de aceite de girasol y lentejas. Bueno, consultarle a Nanolembo. Realmente no recuerdo exactamente si la licitación finalizó, si lo entregaron. No me encargaba yo de gestionar. A ver, por respeto a la Secretaria de Estado, deberían consultarla a ella. Durante su gestión, recuerdo, estamos hablando de Leila Gianni, que era la subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano. Sí se hizo, nosotros cuando publicamos la noticia, no solo había yerba mate, sino que había... ¿Hola? Sí. Ah, pensé que no, te estaba escuchando, tengo una entrevista en 2 minutos. Ah, ok. Había leche en polvo que se estaba por vencer y efectivamente la repartieron a través de la Fundación CONIN. O sea, a través de la Fundación CONIN a lo ancho y a lo largo del país, en ayuda con el Ejército Nacional, en articulación con el Ministerio de Defensa, en donde se extendieron los remitos correspondientes para que todos aquellos comedores de la Fundación CONIN que recibían esta leche en polvo pudieran firmar la correspondiente entrega y nosotros tener ahí una trazabilidad de los alimentos entregados. Claro. ¿Y por qué la Fundación CONIN podía ser un intermediario y otras organizaciones no? Se pactó con ellos porque es una fundación que está dotada con un alto nivel de transparencia y en ese momento, dado que nosotros tomamos conocimiento de que estos productos estaban próximos a vencer, porque había en su momento quienes estaban a cargo no habían informado del vencimiento próximo, se articuló porque tenían los recursos y los medios necesarios para en poco tiempo poder distribuir toda esta leche a lo ancho y a lo largo del país. O sea que fue discrecional. ¿A ustedes les pareció no fue que...? Discrecional. Sí, ¿por qué CONIN? Tengo una entrevista en 1 minuto, tengo que cortarte. Pero ¿por qué CONIN y no otras? Leila, contestame eso por lo menos. Perdón, es en base a lo que te dije, ya te respondí. Que a Tengo otra usted entrevista, de verdad. No puedo seguir porque me está llamando. Bueno, no parece eso, parece que no querés contestar. No, sí, parece. No, sí te quiero contestar. Es una pregunta muy concreta. No es discrecional. Que seguro los colegas van a entender. Evidentemente estás defendiendo a los militantes del hambre como Juan Grabois. No, te estoy preguntando, Leila, ¿por qué decidieron dárselo a la Fundación CONIN? Y tu respuesta es porque para nosotros ellos son honestos y bueno, otras no, tienen alguna prueba. ¿Cómo deciden eso? Hay ¿En base a qué? muchísimas de estas asociaciones y organizaciones sociales que funcionaban como intermediarios y gerentes de la pobreza que están denunciadas. Denunciado no es culpable, Leila. Vos seguramente sabrás eso como abogada. Bueno, como abogada, cuando denuncio, créeme que tengo todas las pruebas al alcance de mi mano para probar la culpabilidad de los hechos. O sea que decidieron dárselo a CONIN discrecionalmente. No, te mando un beso. No es necesario seguir discutiendo esto, porque evidentemente querés pinchar y querés que yo te diga lo que vos pensás.
De verdad, te mando un beso, gracias por el tiempo, adiós. Gracias, Leila Gianni. Leila Gianni, ex subsecretaria de Legales del Ministerio de Capitán Humano. Bueno, repito la pregunta y vuelvo a explicar por qué. Cuando nosotros publicamos que tenían la leche por vencer, se la dieron discrecionalmente a una organización que se llama Fundación Conin. La Fundación Conin la dirige un nombre que se llama Abel Albino, que dice, citando a Alberdi, lo mismo que cita el gobierno, que gobernar es poblar. Pero entonces, como dice gobernar es poblar, dice que no hay que usar preservativos. Y que además el preservativo no sirve para prevenir enfermedad de transmisión sexual. Y la colega Noelia Barral Grijera investigó el tema además y encontró que es una fundación que para entregar sábanas y cosas que tienen, le piden a las mujeres que van a pedir que adhieran a esa ideología antiderechos. Bueno, le dieron la leche en polvo que estaba por vencer y que se hubieran vencido si nosotros no lo publicábamos a esta fundación para que lo reparta discrecionalmente. Y bueno, eso es lo que le estaba preguntando a Leila Gianni. De vuelta, tampoco quedó claro a dónde fueron los 6.700 millones de pesos que le dieron a la Organización de Estados Iberoamericanos. Insisten en que los alimentos se repartieron, cosa que no, o sea, se repartieron tarde y mal. Y sí dijo que cambiaron la política, que dejaron de comprar alimentos para supuestamente darle una tarjeta a los comedores que ellos consideran que existen. Nosotros hemos hecho muchas entrevistas con comedores y sobre todo con las mujeres que sostienen esos comedores, desesperadas porque dejaron de recibir la comida, les pedían un papelito, que otro, qué sé yo. Y bueno, insisten en que esto no. Leila Gianni, yo le quería preguntar también por qué se fue del Ministerio de Capital Humano, porque ya no está, pero bueno, decidió cortar la entrevista, que hasta donde yo entiendo era una entrevista periodística y respetuosa, decidió cortar el teléfono. Igual le agradecemos que haya por lo menos atendido unos minutos, ahora que es presidenta de la Asociación para la Libertad, Compliance y Lucha contra la corrupción. Bueno, ¿qué? ¿Querías agregar algo? No, porque me quedo con esto de los requisitos acorde a la ley y parte del registro del RENACOM tenía que ver con que justamente los comedores se gestan al calor de una necesidad de un barrio, y esa necesidad de un barrio tiene que ver con darle de comer a los pibes y no con cumplir un montón de requisitos necesarios para configurarte legalmente, que son en sí mismo un costo. Digo, tenés que anotarte, tenés que inscribirte, necesitas un abogado, necesitas un montón de cosas, que me parece un poco injusto pedir todo eso a un comedor que pretende darle una merienda, una comida a los pibes del barrio. Y después hay otro tema, que es una denuncia, no implica cortar un derecho. Siempre me acuerdo el caso del Plan Cunita, ¿se acuerdan? Sí. El Plan Cunita era un plan que hizo en su momento Daniel Goyán como ministro de Salud, en el cual se le daba no solo una cunita, sino todo un kit que es muy caro. Cuando nace un pibe, todo es la cuna, el kit, las cosas, qué sé yo, es carísimo en general, te lo regala la familia o alguien que lo tuvo, el Moisés, para evitar el colecho, porque el colecho es una causa de mortalidad infantil. Entonces habían hecho eso, eran unas cunas que eran de cartón, porque era un producto desarrollado que estaba buenísimo y era barata la producción, pero servía como cuna. Y era fácil de repartir y fácil de armar. Exactamente. ¿Y qué pasó? También denuncia contra Goyán, en ese momento, si no recuerdo mal, el ministro o el jefe de gabinete era Aníbal Fernández, que yo era todos chorros por el Plan Cunita. Y le tocó al juez Bonadío. ¿Y qué hicieron? El juez Bonadío no solo frenó el reparto de las cunitas, sino que las mandó a quemar. Sí. Después eso se pudo frenar, porque era un escándalo quemar cunas, pero cortaron el derecho. Y yo siempre es lo mismo, o sea, si hay un funcionario corrupto y hubo alguien en el medio que se quedó con un vuelto comprando una cunita o repartiendo comida, hay que investigarlo y hay que meterlo en cana. Pero no cortar el derecho. Acá lo que hacen es, denuncian, asumen que la denuncia ya en sí misma es algo, cortan el derecho y después, en muchos casos, el Poder Judicial finalmente dice acá no hubo nada. En el caso Cunita fueron todos sobreseídos. En el caso de los medicamentos, donde decían también que había corrupción, también el juez Ercolini les dijo, chicos, no da ni para empezar esto, lo que presentaron. Y acá lo mismo. Y en realidad, la corrupción es la excusa para recortar derechos. La denuncia de corrupción es una excusa para cortar derechos.
y para ahorrar guita. Bueno, recordemos que Milei decía que el ajuste le iba a pagar la casta y ahora no puede ni presentar bien una declaración jurada. Exacto. Así que, bueno, nada, igual de vuelta, gracias a Leila Gianni, gran laburo de la producción de buscarle y de conseguir que atienda. Después decide cortar la entrevista cuando no hay más respuestas. Y a eso nos referimos siempre con el tema de las entrevistas periodísticas, ¿no? Que lo que hace el presidente es que no le pasan estas cosas. Ojalá el presidente nos atendiera y tuviéramos un rato para preguntar y para repreguntar. Justo este es un caso que yo conozco bastante porque nos tocó publicarlo a nosotros, entonces bueno, es medio difícil no preguntar e irse por las ramas. Pero bueno, ahí estaba el testimonio de Leila Gianni, la que salió en su momento a defender fuerte a la gestión de Sandra Petovelo, que sigue en su cargo. Sigue en su cargo Sandra Petovelo después de todo el escándalo del no reparto de alimentos. Che, 8:50, tenemos que ir una breve tanda. ¿Qué nos queda para después, Beldi? Vamos a hablar de todo lo que se espera para una semana con movilizaciones en la Argentina. Bien, ¿qué nos queda para después en Economía Can Devoto? Seguimos con